Padre, también en ese sentido usted señaló como personas que han pedido su cabeza, no solo el crimen organizado, el mismo Ulises Ruiz. En ese sentido, pues 4 guardaespaldas, la Procuraduría, perdón, pero es mucho escepticismo el que tenemos. ¿Qué tan real está siendo la protección que le está dando el Estado mexicano a su persona? Y en ese sentido, perdón la pregunta, ¿a quién beneficiaría que usted deje de trabajar e incluso de existir, padre? Miren, yo quiero ser con ustedes, pues lo sincero que he procurado ser. Y conste que no es esto que yo estoy diciendo por la coyuntura electoral que estamos viviendo, sino hechos como son. ¿Qué les puedo decir? Yo personalmente, a mí sí me preocupa el regreso del PRI. Lo tengo que decir, yo no voy por ningún partido, se los juro, pero sí me preocupa mucho, porque desde mi experiencia personal han sido funcionarios del PRI, desde Ulises Ruiz y gente que le ha puesto, gente que ha estado sistemáticamente hostigándonos, pero además prestándose a toda la, pues los daños, los crímenes que se han cometido contra los migrantes. Yo estoy hablando de hechos reales. ¿Qué puede hacer el gobernador Gabino Cue Monteagudo? Él está luchando, tiene apenas poco más de 2 años de haber accedido al servicio como gobernador, pero es difícil desmantelar el priato, es muy difícil. Y yo permítanme decirles que en esto del priato yo diferencio el PRI del priato. El PRI tiene derecho a existir como cualquier partido y ojalá que se purifique y ojalá que cambie, ojalá que resurgiera como el ave fénix, ¿verdad?, de las cenizas, que tuviera la capacidad crítica de verse hacia adentro y dejar todo aquello que ahora en este momento resulta para México intolerable. Es todo aquello que ya nos parece normal y no es normal, es el priato. Es ese el que hay que desmantelar, ¿sí me explico? Y todos nosotros participamos de alguna manera, nos hemos hecho ya como cotidianos a todo esto. Le cuesta trabajo a Gabino Cue, al gobernador, ir desmantelando todo esto, porque además tiene que ver con la seguridad. Por ejemplo, él dice, no, tengo voluntad para que al padre Solalinde se le dé la seguridad. Me manda unos policías que no están preparados para eso, pero los manda, y resulta que quien tiene que decir si se financia o no estos policías y la gasolina y todo lo demás, pues tiene que ver con un contador que se llama Octavio, que es del PRI, que colaboró con Ulises Ruiz, y ahí se atoran las cosas, ¿sí? Y así como ese, en todos lados está el priato. Él tiene buena voluntad, pero tendrá que ir poco a poco desmantelando esa estructura que hace un peligro. Ahora, yo regreso, pero la estructura queda casi intacta, ¿sí? Regreso, tengo que regresar, pero el peligro está allá. Entonces, si ha cambiado, pues está cambiando algo, poco a poco está cambiando, va a llevar tiempo, pero en lo que cambia, las condiciones personales de seguridad no creo que hayan cambiado mucho. Y yo tengo que seguir mi vida normal, hasta cierto punto. En relación con tu pregunta, Rocío, es una noticia terrible el cierre del albergue de Lechería y quiero explicar exactamente por qué. Esta red de alrededor de 50 albergues que trabajan con la dimensión pastoral de la movilidad humana para atender a migrantes irregulares en su paso hacia los Estados Unidos, lleva a cabo acciones, muchas de ellas que corresponden a las autoridades, que representan el único rincón de resguardo de una población que vive en la periferia de todo. Y cuando digo vive en la periferia de todo, me refiero a que la falta de documentos se interpreta o redunda en una suerte de necesidad de vivir en la clandestinidad. Y en esa necesidad de vivir en esa aparente clandestinidad,
No hay posibilidad, o es muy remota, de acercarse a autoridades para pedir investigaciones ante los abusos. Es muy complicado acceder a servicios y condiciones materiales elementales de vida. Y los albergues se terminan convirtiendo en la única posibilidad, en ocasiones, de supervivencia. Y no lo estoy diciendo exagerando de ninguna manera. A mí mismo me ha tocado estar en el propio albergue del Padre Solalinde y en varios otros, escuchando las historias de migrantes, que es incalculable el dolor del que vienen escapando de sus tierras de origen. Y que es incalculable el dolor que han tenido que experimentar en nuestra propia tierra, porque no hemos sido capaces, como Estado mexicano, de garantizar condiciones de dignidad en su paso hacia los Estados Unidos. Los albergues han significado también referentes para narrarle a las autoridades las historias que las propias autoridades no se han acercado a extraer del propio terreno. Por eso el Padre Solalinde representa una amenaza para las redes de delincuencia organizada en México y para muchos funcionarios corruptos que trabajan de la mano con esas redes de delincuencia organizada. Porque la información que el Padre Solalinde ha podido extraer de su trabajo pastoral es oro molido para efectos de investigaciones ministeriales y de ayudar a llevar ante la justicia a quienes son responsables de agraviar a las personas migrantes.